Hola, bienvenidos, soy Carlos Mendoza, el narrador de historias que te sumergirá en el fascinante mundo del misterio. Hoy, los invito a explorar las sombras y secretos en el canal El Aullido del Miedo. Pero antes de sumergirnos en la oscuridad, les pido que se suscriban, den like al video y compartan esta experiencia única. Hace muchos años, en las desoladas tierras entre Chihuahua y Cuauhtémoc, un antiguo convento testigo de rituales oscuros y pactos impíos se erige como escenario de nuestra primera escalofriante narración. Prepárense para adentrarse en lo desconocido. Bienvenidos al Aullido del Miedo, con Carlos Mendoza. Antes de comenzar, quiero invitarlos a explorar la fascinante música de terror de Apócrifo. Si disfrutan del inquietante fondo sonoro de este video, visiten sus redes sociales, que les dejo en la descripción del video. Sumérjanse en el escalofrío musical para sus propios proyectos audiovisuales, con su música de fondo, se los recomiendo ampliamente. Comenzamos. Hace muchos años, en las afueras entre Chihuahua y Cuauhtémoc, se encontraba un antiguo convento que, con el tiempo, quedó abandonado y en ruinas. La estructura de piedra, una vez sagrada, se sumió en la oscuridad y el silencio, pero los rumores sobre su pasado persistían entre los lugareños. Se decía que en aquel lugar, en tiempos pasados, se llevaron a cabo rituales oscuros en busca de un contacto con fuerzas malignas. Las paredes desgastadas y las vigas crujientes atestiguaban historias de aquellos que intentaron desafiar lo divino. La leyenda más intrigante hablaba de un grupo que, en su desesperación por obtener poder, realizó pactos impíos para conectarse con el mismísimo diablo. Entre los vestigios de aquel convento, se susurraba que las noches no eran tan silenciosas como parecían. Algunos lugareños afirmaban haber escuchado lamentos, como si el viento mismo llevara consigo susurros angustiantes. Pero lo más inquietante era la figura de una monja que se paseaba por los pasillos del convento en las horas más oscuras de la noche. La monja, según aquellos que se atrevieron a relatar la historia, llevaba un hábito antiguo y su rostro permanecía oculto en la sombra. Su caminar era lento y solemne, como si estuviera cargando con el peso de secretos oscuros. Los valientes que se aventuraron a acercarse lo suficiente aseguraban que sus ojos emanaban un brillo inusual, como si estuvieran marcados por la conexión con lo sobrenatural. Los lamentos, más que susurros, llenaban el aire durante esas noches en el abandonado convento. Aquellos que se acercaban al lugar podían sentir la presión en el ambiente, como si las energías negativas del pasado aún persistieran en el aire. Algunos atribuían los lamentos a almas atrapadas entre dimensiones, mientras que otros insistían en que eran expresiones de dolor provenientes de aquellos que participaron en los rituales con el diablo. La historia del convento abandonado se propagó entre la gente de Chihuahua y Cuauhtémoc, convirtiéndose en una leyenda local que se contaba en susurros alrededor de fogatas y en tertulias nocturnas. El misterio del lugar persistía, y la figura de la monja que deambulaba entre sombras se volvía más enigmática con cada narración. Así, entre lamentos y sombras, el convento abandonado entre Chihuahua y Cuauhtémoc seguía siendo testigo de una historia envuelta en misterio y oscuridad. En el año 2011, un grupo de 3 amigos, Alfredo, Antonio y Edgar, decidieron adentrarse en el misterioso convento abandonado entre Chihuahua y Cuauhtémoc. La curiosidad por lo paranormal los llevó a enfrentarse a lo desconocido, ignorando las advertencias locales sobre las historias que envolvían el lugar. Al llegar al convento, el trío sintió una brusca disminución en la temperatura ambiente. No era simplemente la frescura de la noche, sino una sensación inusual que los hizo estremecer. A pesar de la presión en el aire, los amigos avanzaron con cautela por los pasillos desgastados y las habitaciones olvidadas. Los lamentos, en lugar de susurros, comenzaron a envolverlos mientras se adentraban en la penumbra del antiguo edificio. El sonido angustiante resonaba en sus oídos, creando una atmósfera cargada de melancolía y tristeza. Aunque intentaban racionalizarlo como efectos del viento y la estructura deteriorada, no podían evitar sentir un escalofrío en sus espinas. Cada paso que daban resonaba en el suelo de piedra, y las sombras danzaban en las paredes como si cobraran vida propia. La figura de la monja, según las historias locales, no tardó en hacerse presente en sus mentes, alimentando la inquietud que ya los envolvía. La linterna de Alfredo proyectaba destellos tenues que apenas iluminaban el camino, revelando detalles decadentes y la decadencia del lugar. Puertas que rechinaban y ventanas rotas creaban una sensación de abandono que aumentaba la tensión en el grupo. A medida que avanzaban, los lamentos se intensificaron, como si el pasado resonara en cada rincón del convento. Antonio, el más escéptico del grupo, no podía evitar sentir una presión en el pecho mientras exploraban las estancias. Edgar, por su parte, intentaba captar los sonidos con su grabadora, esperando encontrar alguna explicación lógica para lo que estaban experimentando. Sin embargo, la presencia invisible que llenaba el convento no daba tregua. Los amigos,
Envueltos en la atmósfera opresiva, continuaron su exploración, sumidos en la incertidumbre de lo que podrían descubrir en las sombras de aquel lugar marcado por el pasado y sus oscuros secretos. Antonio, el más escéptico del grupo, observó con atención la oscuridad que se cernía en la distancia. Una sombra se movía lentamente entre las ruinas del convento, desafiando la escasa luz que lograba filtrarse a través de las grietas en las paredes. La atmósfera opresiva se volvió más densa cuando los tres amigos dirigieron su atención hacia el lugar señalado por Antonio. ¿Ven eso?, preguntó Antonio, con un dejo de incredulidad en su voz. Alfredo y Edgar, con la mirada enfocada en la oscuridad distante, intentaron discernir la figura que Antonio señalaba. La sombra se deslizaba con una lentitud sobrenatural, moviéndose entre los escombros y las sombras como una presencia etérea. Puede ser solo un efecto de la luz o algún animal, sugirió Edgar, tratando de mantener la calma. No creo que sea un animal, se ve demasiado humanoide, respondió Antonio, con la mirada fija en la figura que se movía en la penumbra. A pesar de sus intentos de racionalizar la situación, los amigos no podían negar la incomodidad que se apoderaba de ellos. La sensación de estar siendo observados se hizo más evidente, como si la sombra distante los mirara desde la oscuridad con ojos invisibles. Decidieron acercarse con cautela, sus pasos resonando en el silencio roto solo por los lamentos persistentes que lo rodeaban. La figura en la oscuridad parecía reaccionar a su presencia, moviéndose de manera aún más sigilosa entre los restos del antiguo convento. A medida que se acercaban, la tensión en el aire aumentaba, y el grupo de amigos se encontró enfrentando la realidad de aquella sombra que se movía en las sombras. Sin certeza de lo que encontrarían, continuaron avanzando hacia el misterioso ser, con la esperanza de descubrir la verdad detrás de la figura que desafiaba la penumbra del convento abandonado entre Chihuahua y Cuauhtémoc. Al llegar al lugar donde anteriormente se vislumbraba la sombra, los tres amigos se encontraron con la nada. No había rastro de ninguna figura humana o animal en las proximidades. Edgar, desconcertado, volvió la mirada hacia el punto desde donde habían observado inicialmente la silueta. Sin embargo, al girar para examinar la distancia, se dio cuenta de que ahora la sombra se encontraba en el lugar donde antes estaban ellos. La figura oscura se destacaba claramente en el paisaje, una presencia enigmática que desafió toda explicación lógica. ¿Cómo es posible?, murmuró Antonio, frunciendo el ceño. Al percatarse de que la sombra se había trasladado, un escalofrío recorrió la espina dorsal de los tres amigos. La oscuridad parecía jugar con ellos, distorsionando la realidad de manera desconcertante. De repente, un sonido impactante resonó detrás de ellos. Un golpe seco seguido de un lamento terrorífico inundó el aire. Los amigos, paralizados por la sorpresa y el miedo, se giraron para enfrentar lo desconocido que ahora se manifestaba a sus espaldas. La escena que encontraron fue desconcertante. No había nadie más en el estrecho pasillo, pero el sonido del golpe y el lamento persistía en el aire. El eco de la angustia se mezclaba con los lamentos que ya saturaban el ambiente, creando una atmósfera aún más cargada. ¿Qué fue eso?, preguntó Alfredo, con los ojos amplios y la tensión en cada músculo de su cuerpo. La sombra, ahora en una posición diferente, continuaba su danza en la lejanía. Los amigos, atrapados entre el desconcierto y el miedo, se encontraron en un momento en el que la línea entre lo tangible y lo inexplicable se desdibujaba en las ruinas de aquel convento abandonado. Con nerviosismo en cada paso, los tres amigos decidieron continuar explorando el convento abandonado, manteniendo la cautela que la situación exigía. A medida que avanzaban por los pasillos, los pasos y lamentos se hicieron más evidentes, como un eco persistente que los seguía sutilmente en la penumbra. Al fondo de uno de los pasillos, divisaron la figura espectral de la monja que se decía que recorría el convento en las horas más oscuras de la noche. La silueta se deslizaba entre las sombras, dejando una estela de inquietud a su paso. Los amigos, sintiendo un escalofrío recorrer sus espinas, decidieron seguir la aparición con la esperanza de encontrar respuestas. Los pasos resonaron más fuerte a medida que se acercaron a una celda en ruinas, envuelta en un silencioso manto de polvo que flotaba en el aire. La puerta, tambaleante y apenas colgando de sus goznes, crujía al ser empujada. Al entrar, se encontraron con el desolado interior de la celda que se decía que pertenecía a la monja. En el rincón más sombrío, entre telarañas y polvo, descubrieron los hábitos de la monja, antiguos y cubiertos de una capa espesa de polvo. La atmósfera estaba cargada de una presencia etérea, y los lamentos resonaban con más intensidad, envolviéndolos en una sensación de desasosiego. ¿Creen que esto realmente sea lo que queda de la monja?, preguntó Edgar, observando los hábitos con una mezcla de fascinación y temor. La respuesta no llegó de inmediato, pero los lamentos continuaron su murmullo incesante. La figura de la monja, aún presente en las sombras,
parecía observar con ojos invisibles mientras los amigos exploraban la celda abandonada. En aquel momento, entre susurros polvorientos y lamentos resonantes, los tres amigos se encontraron inmersos en la misteriosa realidad del convento abandonado entre Chihuahua y Cuauhtémoc, enfrentándose a la oscura historia que yacía oculta entre las ruinas del antiguo edificio. Mientras los tres amigos examinaban los hábitos polvorientos de la monja en la celda desolada, un repentino tirón en el brazo de Alfredo lo arrojó violentamente al suelo. La celda, ya de por sí cargada de una energía opresiva, pareció intensificar su atmósfera alrededor de la figura de la monja. El lugar se volvió aún más pesado, y un olor fétido, como de algo podrido, impregnó el aire. La celda, ahora testigo de la caída de Alfredo, estaba sumida en un silencio tenso que solo se veía interrumpido por los lamentos persistentes que fluían en la penumbra. En ese momento, una voz macabra, femenina y llena de malicia, resonó en el rincón de la celda. La voz dijo: «Salgan de aquí». El terror se apoderó de los tres amigos, cuyos rostros reflejaban el miedo palpable que sentían ante lo desconocido. ¿Escucharon eso?, murmuró Antonio, con los ojos abiertos de par en par. La voz, acompañada por lamentos que parecían emanar de las mismas paredes, persistía en el aire cargado de la celda. Los amigos se pusieron de pie con aprensión, mirando a su alrededor como si esperaran ver la presencia invisible que les había hablado. Decidieron abandonar la celda, pero a medida que se alejaban, los lamentos continuaban, como si las sombras del convento retuvieran sus secretos oscuros y los compartieran en forma de desgarradores lamentos. La voz macabra resonaba en los pasillos, persiguiéndolos mientras se aventuraban a salir de la celda y exploraban más a fondo el antiguo convento entre Chihuahua y Cuauhtémoc. Cada paso era acompañado por el eco de los lamentos, y la sensación de una presencia invisible los siguió a medida que avanzaban, sumiéndolos en la inquietante realidad de aquel lugar marcado por el pasado y sus sombras. A medida que los tres amigos avanzaban por los pasillos del convento, las manifestaciones de lo paranormal se intensificaron. Lamentos fuertes resonaban en el aire, entrelazándose con risas macabras que envolvían los oscuros corredores. La atmósfera del lugar se volvía cada vez más opresiva, como si las sombras mismas estuvieran cobrando vida y expresando su dolor a través de inquietantes sonidos. En su regreso por el pasillo del convento, la monja aterradora hizo su presencia. Su figura, envuelta en hábitos antiguos y con el rostro apenas visible en la penumbra, emanaba una presencia que helaba la sangre. Los lamentos de la monja se sumaban a la cacofonía de sonidos que llenaban el aire, creando una sinfonía de terror que resonaba en lo más profundo de los tres amigos. A medida que se acercaban, los lamentos de la monja se volvían más angustiantes, como si el dolor y la tristeza impregnaran cada palabra que pronunciaba. Los amigos, aterrados, no podían evitar sentir la inquietante conexión entre las manifestaciones y la figura de la monja que ahora se erguía frente a ellos. Los pasillos se estrechaban y oscurecían a medida que avanzaban, sumergiéndolos en un laberinto de terrores desconocidos. La monja, en su silueta fantasmagórica, avanzaba lentamente, como si guiara a los amigos a través de las sombras del pasado. La combinación de lamentos y risas macabras llenaba el aire, creando un ambiente surrealista y aterrador. Los tres amigos, presos de la espiral de terror que los rodeaba, continuaron su recorrido por el convento, enfrentándose a la monja y las manifestaciones que parecían emerger desde las profundidades del lugar abandonado entre Chihuahua y Cuauhtémoc. Los tres amigos, sumidos en la oscura esencia del convento abandonado, se vieron envueltos en manifestaciones que se intensificaban con cada paso. La voz aterrada de la monja se entremezclaba con los lamentos, implorándoles que abandonaran el lugar antes de que fuera demasiado tarde. Aterrorizados, decidieron poner fin a su exploración y buscar la salida. Pero las manifestaciones los perseguían como sombras implacables. Las paredes crujían, las risas macabras se multiplicaban y los lamentos resonaban en sus oídos, creando una sinfonía de terror que los empujaba hacia la salida. Corriendo por los pasillos, los amigos se aferraban a la esperanza de abandonar el convento y escapar de las presencias sobrenaturales que los acosaban. Al llegar a la entrada, el alivio momentáneo se convirtió en terror renovado. En la entrada del convento, la figura aterradora de la monja los recibió con una mirada penetrante y burlona. Los hábitos antiguos ondeaban con la brisa inexistente, y la monja, en su presencia escalofriante, se mofaba de los tres amigos. La voz resonó nuevamente, ahora cargada de sarcasmo, diciéndoles que no debieron haberse aventurado en ese lugar maldito. Los lamentos continuaban como un eco persistente, recordándoles la naturaleza inquietante del convento abandonado entre Chihuahua y Cuauhtémoc. Aturdidos y temblando de miedo, los amigos huyeron del lugar, dejando atrás las manifestaciones que aún se filtraban desde las sombras del edificio en ruinas. El convento, testigo de su paso, quedó en silencio una vez más,
envuelto en el misterio y la oscuridad que habían desencadenado al adentrarse en sus secretos más oscuros. Aterrorizados y temblando, los amigos reflexionaron. Nunca imaginamos que lo paranormal podría ser tan real y aterrador. Esta experiencia nos enseñó que hay límites que no deberíamos desafiar. Juramos no volver. Lo paranormal no es un juego, sino una realidad que no deberíamos subestimar. Gracias por acompañarnos en esta escalofriante travesía. Soy Carlos Mendoza, su guía en el aullido del miedo. Espero que hayan disfrutado de esta historia real, llena de suspenso y terror. Si les ha gustado, los invito a suscribirse al canal para más relatos espeluznantes. No olviden darle like al video y compartir sus comentarios. ¿Tienen alguna historia de terror que quieran compartir? Estaré atento a sus experiencias. Hasta la próxima, valientes exploradores del miedo. Suscríbanse, den like y manténganse aterrados con el aullido del miedo.